Bienvenidos a Personajes Noticentro 1, preguntas claras, respuestas concretas. Noticentro 1 conoció un informe donde se muestra el nivel de la deuda de las personas naturales, nosotros los colombianos, y las personas jurídicas que son parte de las empresas. Esto, pues con el apretón fiscal que se vive actualmente en el país, es fundamental recuperar dicha cartera. Mauricio Gómez es el contador general de la Nación, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación, Fred. Bueno, ¿cuál es el reporte que tienen ustedes sobre el tema de las deudas? El Boletín Deudores Morosos del Estado número 42, con fecha de corte al 30 de noviembre del año 2024, muestra un total de deudores morosos de 148,6 billones de pesos, que incluyen aproximadamente 1.185.000 deudores entre personas naturales y empresas. ¿A qué entidades? Bueno, las entidades son muy diversas. En el nivel nacional resaltan el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la Empresa Central de Inversiones CISA. En el nivel territorial, los colombianos y las empresas le adeudan más a Bogotá en el nivel territorial, a Medellín y a Santiago de Cali. ¿Por qué se generan esas deudas, contador? ¿Cuál es la situación que se presenta ahí? Se es deudor moroso del Estado cuando se tienen deudas por más de 6 meses y esas deudas tienen un monto que es individualmente consideradas superior a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para cada una de las entidades las causales son distintas. Por ejemplo, para el Consejo Superior de la Judicatura, las deudas surgen porque los jueces colocan sentencias a las personas, en muchas ocasiones es a causa del Código Penal, y aparte de colocarles penas de privación de la libertad, también coloca sanciones pecuniarias. También dentro del Consejo Superior hay otras sentencias de los jueces a favores del Estado. Y claro, las personas si están presas, no tienen activos, no tienen cómo pagar y por tanto no se logra subsanar la deuda y por eso está esa deuda. En la DIAN es por pagos de impuestos que se adeudan, moratorias y demás. En Central de Inversiones se debe a la cartera que en diferentes operaciones ciudadanos, empresas, entidades jurídicas le adeudan a diferentes entidades y CISA tiene la responsabilidad de recuperar esa cartera, se le entrega a ella para que la gestione. ¿Qué tan fácil es recuperar esa cartera, contador, teniendo en cuenta pues, lo que usted nos anota? Si es por una persona que está presa, no va a tener los recursos, o muchas veces pasa que por corrupción esos recursos pasan a paraísos fiscales. ¿Qué tan fácil o qué gestión se hace para recuperar esa cartera? Bueno, muy bien, la gestión es muy importante y es responsabilidad de cada entidad. Si comparamos los datos del boletín número 41, que tenía fecha de corte a mayo del 2024, con este último a noviembre, se identifica una disminución de aproximadamente 4 billones, es menos, 3.8 billones. Esa es tu evidencia que las entidades hicieron gestiones para depurar la cartera o para recuperar la cartera. Esto es, por tanto, una buena señal sobre la gestión que realizan las entidades. Por supuesto, depende de cada tipo de entidad. Como lo ha señalado usted, Freddy, es más difícil el recaudo de cartera que está asociada, por ejemplo, a sentencias por litigios judiciales. Es mucho mayor el esfuerzo y mucho más posible que se recupere, por ejemplo, en la DIAN, por ejemplo, en las entidades territoriales, porque las secretarías de Hacienda de Bogotá, de Cali, de Medellín hacen gestiones para recuperar. El objetivo del boletín es también ayudar a las entidades para que las entidades tengan una herramienta que permita la presión de los deudores, pero al mismo tiempo para que los gestores públicos se pongan las pilas a buscar la recuperación del orden. Sí, contador, uno dice de pronto 4 billones, pues si uno compara con el monto total no es que sea mucho, pero realmente esos 4 billones en parte ayudan a mejorar obviamente las finanzas públicas del país en medio de un apretón fiscal que vivimos, ¿o no? Así es. De los 148 billones, aproximadamente el 43%, 61 billones, son del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Esto qué quiere decir? Que el gran monto está allá por las razones que he señalado, demandas que el Estado ha ganado o sentencias que se han impuesto. Pero cuando se mira ya individualmente considerados, recuperar
3.8 billones es un esfuerzo significativo. Recordemos que una reforma tributaria puede significar las mejores 8 o 10 billones. Entonces, si se recuperan casi 4, es casi media reforma tributaria. Digamos, ahora no se puede señalar que los 3.8 billones son todos fruto de recuperación. También es fruto de una depuración y de todas las actividades que hacen las entidades para recuperar o depurar la cartera. ¿Se requiere de pronto fortalecer más ese aspecto para hacer de pronto más eficiente, obviamente, todo este tema de cobros? Por supuesto, Freddy, las entidades requieren más recursos, capacidades. La DIAN hace grandes esfuerzos y creo que con la incorporación reciente de nuevos servidores públicos, pues esto puede repercutir en una mejora de las actividades para la recuperación de la cartera. Por supuesto, las demás entidades todas tienen que, tanto en el nivel nacional como territorial, realizar esfuerzos y tener buenas oficinas de recuperación, bien sea por crédito, digámoslo así, coactivo, o por el crédito persuasivo, o por los mecanismos de búsqueda de recuperación de la cartera de forma persuasiva. ¿Y qué se requiere para eso? Digamos, más allá de que la misma entidad fortalezca su parte administrativa, de pronto también temas legislativos para que se mejore ese aspecto, ¿o no? Sí, se requiere también, por ejemplo, conciencia de los entes de control y conciencia de los servidores públicos de que cuando se depura una cartera no se está simplemente, digamos así, haciendo un daño al patrimonio público, sino que si existe conciencia, se han hecho todas las gestiones y se identifica que no se puede recuperar, pues se puede dar de baja, para que la que quede registrada sea una cartera en la que se enfoquen las acciones, se enfoquen las gestiones. Por supuesto, el problema es que con un nivel de apretón como el que tenemos, se requiere más gente e incorporar más gente cuesta. Entonces nos caemos en la paradoja de necesitar más recursos para poder conseguir más recursos. Usted me corrige, contador, pero creo que el caso de Bogotá, de la alcaldía de Bogotá, también es una de las que está también ahí con un monto grande en cuanto a su cartera amorosa. ¿Cómo está el caso de Bogotá y por qué se ha puesto este aspecto? Bien, en Bogotá el monto para el boletín número 42 está un poco arriba de 7 billones de pesos. También esencialmente son impuestos de la gama más amplia de los impuestos territoriales, que recordemos son el impuesto predial, el impuesto de vehículos, el impuesto de industria y comercio y otro tipo de impuestos y tasas que pueden recaudar los entes territoriales. Por supuesto, lo que ocurre con Bogotá es que al ser la ciudad más grande del país y tener tantos millones de contribuyentes, pues el monto es mucho más grande, porque si se compara con Medellín o Cali, son 2,4 billones cada una de estas ciudades aproximadamente lo que tienen de deudores. En Bogotá ha habido muy buena cultura tributaria y ha habido muy buena cultura de recuperación de la cartera. Cuando se miran otros informes, uno ve que hay una variabilidad. Por supuesto, también hay una cartera de muy difícil recaudo que tendrá que entrar los procesos de recuperación y o de depuración de los que hablábamos previamente. Sí. Ya para ir terminando, contador, entonces, ¿cuál es el mensaje del colombiano de a pie? Digamos, ¿qué se podría hacer, obviamente, para mejorar todo este aspecto en favor de la nación, por supuesto? El primero es que hay que construir muchísima cultura tributaria. Si queremos una mejor sociedad, debemos pagar los impuestos. Es una obligación de carácter legal, pero de carácter moral para poder contribuir. Construir cultura es indispensable. Las formas de corrupción que atraviesan a nuestra sociedad inician desde microcorrupciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que construir también una cultura de pago. Dentro del boletín no solo están las deudas, sino los acuerdos de pago. Cuando un ciudadano le debe al Estado, lo primero que debe hacer es ir a la página web de la Contaduría General de la Nación. Ustedes pueden buscar ciudadanos en internet, boletín deudores morosos, registro, y las personas se registran con sus cédulas, se le piden unos datos y puede consultar si está reportado. Si un ciudadano está reportado, tiene que acercarse a la entidad que lo reportó, en el boletín le va a salir, lo ha reportado tal entidad, para poder pagar. Si usted no tiene los recursos como ciudadano y quiere pagar, hace un acuerdo de pago. Entonces, si las personas se han dejado colgar, tienen sanciones, tienen multas, pueden llegar a acuerdos para pagar en un plazo de 6 meses, un año, pero lo importante es cumplir. Por consiguiente, más cultura por parte de los ciudadanos. Segundo, si tienen deudas,
Páguelas. Si no tiene posibilidades de pagarlas en el corto plazo, llegue a acuerdos de pago. Y por supuesto, lo otro que necesitamos es una cultura de veeduría. Si los ciudadanos se comprometen, usan la información contable, este boletín está allí para los ciudadanos, y los ciudadanos le piden, por ejemplo, a Bogotá que hagan más gestión, la veeduría, los grupos ciudadanos pueden utilizar esta información contable para conseguir un mejor recaudo, también una mejor acción por parte de las entidades públicas. Bueno, contador, muchas gracias y esperar que se logre una recuperación de cartera de todas esas entidades a favor de la nación. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por poder socializar esto con la ciudadanía. Gracias, contador, y la pregunta para nuestros televidentes tiene que ver con los impuestos. ¿Es consciente a la hora de pagar los impuestos? Participe en www.canal1.com.co. Esto es Personajes Noticentro 1. Muy buenas noches. Resultados al sondeo de ayer. ¿Está usted de acuerdo con excluir el capítulo de las pymes de la reforma laboral que actualmente se tramita en el Congreso de la República? Sí, 38,2%. No, 61,8%. Volvemos con Noticentro 1, emisión internacional. Hola, buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Iniciamos con la película Un poeta, la cuota colombiana en la edición número 78 del Festival de Cine de Cannes, que hoy recibió un importante reconocimiento en la categoría en la que participaba. Un poeta. El cineasta Simón Mesa volvió a dejar el nombre de Colombia en alto. Fue destacado en el Festival de Cine de Cannes por su película Un poeta, recibiendo el premio del jurado en la categoría Una cierta mirada, que reunía historias inspiradoras de diferentes países. Como un sempiterno, un perpetuo soñador. Es como un empujón para seguir haciendo películas, que es un proceso bastante difícil, complejo, lleno de emociones, una montaña rusa. Entonces, llegar a estos momentos es como un descanso, un pequeño descanso. No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este... La cinta cuenta la historia de Oscar, un poeta recorrido al que la vida no lo ha tratado muy bien. Su vida cambia cuando encuentra en una adolescente el aliciente que necesitaba para rescatar su pasión y de paso ayudar a cultivar el talento para los versos de la estudiante. Sin duda, este es un reconocimiento muy importante para Mesa, quien en 2014 también recibió una Palma de Oro en este mismo evento por su cortometraje Lady. Hablar de cómo se gestó todo este proyecto, nos conectamos en Miami con el cantante bogotano Fonseca. Bienvenido a Noticentro 1, muy buenas noches. Bueno, mi querido Alex, muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial para toda la familia de Noticentro 1. Gracias a ti por tu tiempo, Fonseca. Estamos viendo en pantalla esta imagen tomada de una manera muy casual hace 7 años en los Estados Unidos, pero que sin querer gestó lo que es hoy esta realidad, esta canción Nunca me fui, una canción que hace un homenaje muy especial a esos migrantes, a todas esas personas que no olvidan sus raíces sin importar dónde estén. Contémosle un poco a los televidentes sobre esta historia que es de más particular, pero además de eso consolida y une dos formas muy particulares de hacer música. Pues sin duda, para mí eso es una historia muy bonita y sobre todo ese principio es una belleza haberme encontrado a Rubén hace 7 años caminando por Nueva York y de pronto cuando yo lo veo, además en la mitad de Times Square, que es toda esta multitud, y veo yo a Rubén Blades caminando por ahí. Me acuerdo, maestro, ¿qué tal? No sé qué. Y la verdad que él fue muy especial. Me reconoció y le dije, yo soy un gran admirador. Bueno, hablamos ahí un momentico, le pedí la foto. Y es que desde siempre, mucho. Para mí canciones de Rubén como, por ejemplo, Amor y Control, tal vez es de las que más me ha marcado en la vida. Buscando Guayaba, obviamente Pedro Navaja, Plástico. Bueno, una cantidad de canciones, pero hoy en día estar llevando con él ese mensaje de amor a la tierra, de conexión a las raíces que nunca se pierde, de tanta gente que hoy en día está migrando por el mundo, pero que al final del día el corazón siempre queda clavado en el lugar donde nació, ¿no? Es como, es ese mensaje de que de donde vengo, igual nunca me fui, ¿no? Y creo que en un momento como el que estamos viviendo es un mensaje muy poderoso, muy importante y por eso cuando tuvimos la canción
pues me aventuré a entrar pues como en esa manera de llegarle a Rubén, de hacerle conocer la canción y fue increíble porque desde el momento así cero le encantó, aceptó la invitación y ha sido pues como de no creer. Y es que precisamente eso, Fonseca, Rubén Blades tiene una forma muy particular de hacer música y en los últimos años también se ha dedicado a enviar unos mensajes muy especiales sobre coyunturas que son muy cotidianas, sobre todo para los latinoamericanos. ¿Cuál fue esa reacción que tuvo él cuando le presentaste este proyecto, siendo él también tan arraigado a sus raíces? 100%, ahí está pues... de ahí nace la idea de invitarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando ya tuvimos como la canción por primera vez estructurada con la letra y demás, no terminada, pero pues con un demo, digamos, muy avanzado. Yo dije, esto con el maestro Rubén Blades a bordo es un mensaje pues que le llega a mucha gente que no voy a decir que lo necesite, pero que seguramente le va a alivianar el camino y el paso y el momento que está viviendo, ¿no? Porque es que de eso se trata la música. Al final yo con los años cada vez voy entendiendo más que como músicos y como compositores lo que hacemos es servir a través de nuestras canciones, ponerlas a disposición de quien las quiera hacer propias y en este caso es eso, ¿no? Es como un poquito remover esa melancolía que todos sentimos por nuestra tierra y nuestro lugar de origen y me incluyo porque llevo ya varios años viviendo fuera de mi país y claro, la música logra uno como removerle por dentro las cosas, pero removerlo de una manera bonita y de agradecer, de recordar, de valorar, ¿no? Y pues eso con el maestro Rubén Blades a bordo, pues ni hablar. Hablas del agradecimiento, Fonseca, y si no estoy mal, el 29 de mayo cumples 46 años en los que, ¿a qué le quieres agradecer? ¿Con qué quieres festejar esta fecha tan especial? Tengo tanto que agradecer, la verdad que es que si yo miro para atrás y pienso, empezando por mis sueños, la música, lo que desde niño siempre me vi haciendo, los sueños hoy en día pues se han hecho realidad, pero más allá de cualquier cosa agradezco por la salud, ¿no? Por la familia, porque mi familia está bien, porque tengo 3 hijos hermosos que son la luz pues de mi vida, mi esposa, sí, estoy en un momento de verdad que es demasiado especial y a todo nivel, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional me siento muy cómodo con el sonido que hoy en día estoy desarrollando y eso es algo pues que se va creando con los años. Realmente uno con darle y sentarse 1000 veces con una guitarra es cuando vas cada vez más como puliendo el sonido que realmente te mueve el alma y que te permite conectarte con otra gente. Entonces sí, tengo mucho por agradecer. Por eso la gratitud siempre ha sido un tema muy recurrente en mi música. Volviendo al tema de las raíces, Fonseca ha sido un abanderado de ese género que te dio a conocer y que te ha dado esa fama internacional que ya tienes, pero esto no quita que siempre estés al tanto de las nuevas tendencias musicales, esas tendencias que van evolucionando día a día y que se mezclan a la perfección con eso que siempre nos has venido presentando, de esa propuesta musical. Pues sabes que, sí, por un lado, digamos, el tema de las raíces es muy importante y cada vez lo tengo más claro. Por más de que me ha gustado experimentar con distintos géneros, pop y demás, cada vez tengo más claro que mi camino y mi mundo y mi sonido es muy tropical, muy arraigado a Colombia, pero también me gusta cada vez que arranco un proyecto nuevo como que no estar pensando en que, bueno, ahora qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Sino la intuición, dejarme llevar por esa intuición y ver cómo la vida me va mostrando cosas en el camino. Por ejemplo, la colaboración con Rawayana, con Beto, el cantante, nos conocimos en el matrimonio de un amigo en común. Y de ahí surgió como, oye, hermano, me encanta lo que haces, sí, tú también, ¿por qué no hacemos algo juntos? Lo de Rubén Blades, nace esta canción y yo como que dije, esto con Rubén Blades sería alucinante. Y entonces, claro, la vida me ha ido como marcando y cada vez aprendo más a creer fielmente en esa intuición, a apoyarla 100% y a que ese arraigo, digamos, cultural esté presente ahí.
Bueno, yo sí quiero que me cuentes, Fonseca, ¿qué otra foto tipo fanático tienes guardada en el celular? Eso está buenísimo. Voy a empezar a mirar fotos a ver cuál es el próximo que voy a empezar a perseguir yo ahora. Me encantaría, aunque he tenido la oportunidad de cantar con Carlos Vives varias veces en escenario y somos buenos amigos, me encantaría hacer una canción inédita con Carlos. Él me invitó hace unos años a ser parte de La Tierra del Olvido, una versión que éramos varios invitados, pero sí, ese es otro de esos sueños por cumplir que tengo, hacer una canción con Carlos, sentarme, escribirla. Entonces, pues vamos a ver. Ojalá eso lo logremos hacer pronto. No, pues sin duda esa colaboración sería todo un éxito. Fonseca, desde Miami, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Noticentro 1. Anticipadamente te deseamos un feliz cumpleaños, que cumplas todos esos deseos y que te sigan haciendo crecer, no solo como profesional, sino también como hombre, como persona, por supuesto, y como padre de familia. 46 años, ¿cierto? 46 años, mi querido Alex. Gracias por esta invitación y por este espacio. Y bueno, feliz noche para ti y para todos también. Gracias. Gracias a Fonseca, y con esto me despido por ahora, pero nos vemos en la emisión central para contarles del particular Festival del Biche que estará este fin de semana aquí en Bogotá. Los espero. Hasta aquí Noticentro 1, emisión internacional. Quédense con nosotros en la emisión central de Noticentro 1. Buenas noches, esto es Noticentro 1, emisión central. Hoy es viernes 23 de mayo. Yo soy Margarita Ortega. Y yo soy Joan Avellaneda. Estas son las noticias más importantes hoy en Colombia. Bienvenidos. Gobierno Nacional oficializa creación de zona de ubicación temporal para disidencias FARC en el Catatumbo. Inicia desplazamiento de guerrilleros del Frente 33. Nos están matando a nuestros hijos y nadie detiene esta tragedia. Fuerte llamado de madres del Catatumbo al presidente Gustavo Petro. Inminente paro arrocero en Colombia. Sector advierte que bloquearán vías si gobierno no cumple con acuerdos. Medidas en regiones por gran paro nacional convocado por presidente Petro. Natalia Molina, nueva directora del Departamento Nacional de Planeación. Presidente Petro viaja a Ecuador a posesión de Daniel Noboa. Mininterior Benedetti queda con funciones presidenciales. Bancada de gobierno presentará nueva ponencia sobre la reforma laboral. Investigan a congresista David Racero por nombramientos en el SENA. En firme condena por suicidio de Sergio Ruego. Alerta en Bogotá por tos convulsiva. Hay pico de infecciones respiratorias. Persiste inseguridad alimentaria en Bogotá. Otra sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos por alzas en el gas. Noticia del día. El presidente Gustavo Petro autorizó una zona de ubicación temporal durante 7 meses en Tibú, norte de Santander, para el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Hace apenas 2 semanas, alias Andrei, jefe del bloque Magdalena Medio y responsable del Frente 33 de las disidencias de las FARC, habló con Noticentro 1 sobre la posibilidad de avanzar en el proceso de paz mediante la creación de la zona de ubicación temporal. La zona de ubicación temporal es un espacio donde van a llegar unidades nuestras. Esto pues está dentro del marco de la ley 2272 y efectivamente se hace en un estado avanzado del proceso de diálogo, el proceso de conversación. Objetivo de la SUD es continuar con el proceso de diálogo, continuar con la implementación de las iniciativas que ya han sido aprobadas y bueno, los protocolos, los acuerdos y todo lo que hemos venido trabajando todo ese tiempo en los diferentes ciclos. Y ese paso acaba de oficializarse. Este viernes el presidente Gustavo Petro firmó la resolución 161 del 2025 que crea una zona de ubicación temporal en zona rural de Tibú, norte de Santander, para el Frente 33 de las disidencias. Allí, al menos 400 integrantes se preagruparán para avanzar hacia la reincorporación. Nosotros hemos querido la paz y precisamente por eso hemos buscado alternativas de diferentes formas para generar tranquilidad. Tendrán 45 días para llegar a la zona donde se suspenderán las órdenes de captura y extradición. Sin embargo, aún no se conoce la ubicación exacta ni cómo será la verificación del cumplimiento. Hemos dicho, nosotros estamos en plena disposición de dejar de utilizarlas.
y busquemos alternativas para quitarles las causas a esas armas. Es nuestra propuesta, es lo que siempre hemos planteado desde el dejar de utilizarlas pero no entregarlas. Dejar de utilizarlas pero no entregarlas. Total. Esa siempre ha sido como nuestra postura, y yo pues he sido muy enfático en plantearlo en diferentes entrevistas que han sido pues vistas por gran parte de los colombianos, y hemos planteado desde nuestro punto de vista esa realidad hasta tanto no se superen las causas generadoras de la violencia. Este es uno de los pasos más concretos del gobierno Petro en su intento por la paz con el Estado Mayor Central en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Están matando a nuestros hijos y nadie hace nada. Ese es el reclamo de un grupo de madres del Catatumbo al presidente Gustavo Petro en una carta abierta en la que le piden intervenir en la zona. Con una mezcla de dolor, desesperanza y firmeza, la Asociación de Madres del Catatumbo ha elevado un nuevo y urgente llamado al gobierno nacional ante la alarmante ola de violencia que azota la región y que, una vez más, ha cobrado la vida de un menor de edad. A través de una carta pública, las madres denunciaron la ausencia de acciones concretas por parte del Estado para proteger a la población civil, especialmente a niños, niñas y adolescentes, quienes siguen siendo víctimas inocentes del conflicto armado. Ya no podemos más, estamos solas enterrando a nuestros hijos. Necesitamos que nuestro territorio sea un territorio de paz, que estos dos grupos dejen de enfrentarse a nuestro territorio y asesinar a nuestros hijos, a nuestros campesinos. Y es que según cifras verificadas por la Oficina de la ONU, hasta el mes de mayo de este año se han registrado al menos 36 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados, usados o utilizados por actores armados en el Catatumbo. La región sigue siendo uno de los epicentros más afectados por el conflicto armado en Colombia, pese a los esfuerzos de paz y desmovilización. El sector de los arroceros advirtió que irá a paro si el gobierno no cumple con los acuerdos pactados. En audiencia pública, los arroceros hicieron un llamado al gobierno nacional a cumplir con los acuerdos firmados hace más de 2 meses. De acuerdo con los productores, persiste una preocupación por la falta de avances concretos en su implementación. Sostienen que no hay alivios ni soluciones en favor del sector. No descartan un nuevo paro por el incumplimiento del Ministerio de Agricultura. Si esto no se da, muy seguramente los arroceros tomarán decisiones concretas sobre una posible salida nuevamente a las vías, a buscar en las carreteras solución a todos sus problemas. Se espera respuestas desde el gobierno nacional. Entre los problemas se mantienen las importaciones que para los productores no tienen justificación. No es posible que un país importe un producto que está en exceso en él. Recordó que tras el pasado paro del sector, se suscribieron varios puntos en favor del sector que a la fecha ninguno se ha cumplido. El ministerio hoy nos debe responder sobre qué vamos a hacer con el sector arrocero de los departamentos Tolima y Huila. Recordó que tras el pasado paro se suscribieron varios puntos en favor del sector que a la fecha ninguno se ha cumplido. Se mantiene la incertidumbre en las regiones productoras. Las autoridades anunciaron medidas adicionales de seguridad en Cali de cara al paro nacional de 48 horas que se llevará a cabo esta semana. El alcalde de Cali, Alejandro Vedra, aseguró que la ciudad se alista con un operativo especial de seguridad para garantizar el derecho a la protesta de los ciudadanos que deseen participar de las movilizaciones convocadas para el 28 y el 29 de mayo en Cali. Nosotros en Cali, en el Valle, respetamos el derecho pacífico a la manifestación, siempre lo garantizaremos como lo venimos haciendo el último año y medio. Y además defenderemos también y garantizaremos también los derechos de los ciudadanos que no quieren manifestar, los derechos además a que nuestras ciudades estén en paz. Asimismo, lo administraremos en Cali y lo mismo se hará en el Valle del Cauca. De acuerdo con el alcalde de Cali, la administración hará especial acompañamiento en las calles para garantizar el orden público durante la jornada de manifestaciones. Alcaldes de varios municipios del Valle del Cauca le pidieron respaldo al gobierno en la ejecución de diferentes obras. 37 de los 42 alcaldes del Valle del Cauca suscribieron una carta donde le hacen un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, con el propósito de que responda por las obras de infraestructura prometidas para la región. En los municipios seguimos esperando muchos de los proyectos prometidos por el gobierno nacional, vitales para el desarrollo de la comunidad. Obras con recurso del gobierno nacional como plazas de mercado, plantas de potabilización de agua potable, PETAR, vías, programas de vivienda, seguridad y recursos para los hospitales.
En el documento instaron al gabinete del presidente Gustavo Petro a tomar acciones por el desarrollo del Valle del Cauca. Se presentó un nuevo cruce de declaraciones entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro. Una fotografía derivó en un nuevo encontrón político en Colombia. El presidente Gustavo Petro compartió una imagen de un encuentro entre el alcalde de Medellín y el embajador de Israel en Colombia el pasado 23 de mayo. No puede consistir los encuentros en el encubrir el asesinato de niños en La Escombrera, los falsos positivos y los bombardeos en Colombia y los bombardeos a niños y el genocidio en Gaza. Federico Gutiérrez le respondió: Presidente Gustavo Petro, ¿qué hace viendo mis fotos del año pasado? Póngase a trabajar, por favor. Los hechos son los que nos definen. Su fracaso en manejar la seguridad del país, cobrando miles de vidas de ciudadanos, entre ellos niños y niñas. En el mensaje, el mandatario también cuestionó los decretos del cese al fuego y los gestores de paz. Se conocieron nuevos detalles de la vida de Jesús Antonio Cuadros, el familiar de Lian Ortúa, quien fue asesinado después de la liberación del menor. La Policía Metropolitana de Cali reveló detalles sobre el asesinato de Antonio Cuadros, familiar del menor Lian José Ortúa. El implicado tenía antecedentes judiciales. Se pudo establecer que la víctima tiene 2 antecedentes judiciales por tráfico y porte ilegal de armas de fuego y por lesiones culposas, y como víctima en el año 2014 por homicidio en grado de tentativa. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación asumió los actos urgentes y la investigación, y estamos esperando que ellos puedan establecer cuáles fueron los móviles que llevaron a este hecho sicarial, poder identificar y capturar a los autores de este mismo hecho. En Noticentro 1 hacemos una pausa. Y regresamos en un momento. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Regresamos con Noticentro 1, emisión central. Natalia Molina, una mujer cercana al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y al actual ministro de Educación, Daniel Rojas, será la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación. La nueva directora Natalia Molina no es nueva en la entidad. Desde agosto de 2024 se desempeñó como subdirectora de Descentralización y Desarrollo Territorial del DNP. Ha trabajado en la Unidad de Servicio Público de Empleo en la Presidencia de la República como jefe de despacho en 2023 y en la Sociedad de Activos Especiales SAE. Además, tuvo un papel clave en la campaña presidencial de Gustavo Petro como directora programática y coordinadora. Con este nombramiento se despejan las especulaciones sobre una posible llegada de la ministra Susana y se ratifica el liderazgo técnico de Molina dentro del DNP. Se acerca un nuevo viaje presidencial y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya fue designado como ministro delegatario. Armando Benedetti fue designado como ministro delegatario mientras el presidente Gustavo Petro viaja a Quito para asistir a la posesión de Daniel Noboa. La decisión quedó oficializada en el decreto 554 de 2025, tras confirmarse su militancia en Colombia Humana, requisito legal para reemplazar al jefe de Estado. Benedetti podrá ejercer funciones claves, como dar autorización para que servidores públicos puedan firmar contratos o aceptar cargos, y honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales. Sin embargo, no es la primera vez en que Armando Benedetti es designado en este rol. Hace apenas unas semanas había sido nombrado en este cargo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro desmintió el hecho. El Pacto Histórico anunció desde el Congreso que presentará una nueva ponencia alternativa de la reforma laboral. A pesar de que en la Comisión Cuarta del Senado habría acuerdo para presentar una ponencia modificada de la reforma laboral, el Pacto Histórico considera que habrían sido recortados varios puntos clave de la iniciativa, como los recargos nocturnos en los que se excluiría las pequeñas empresas, además del contrato para aprendices del SENA, entre otros puntos. Que hay grandes terratenientes que además minimizan su producción para pasar como empresas medias o pymes. No, eso lo vamos a tener que ver aquí y estamos dispuestos a dar el debate. Ante este panorama, el Pacto Histórico anunció que el lunes presentará una ponencia alternativa que incluye gran parte de lo que fue aprobado en la Cámara de Representantes. El debate promete gran controversia ante la postura del gobierno de mantener varios artículos
a los que se opondrá la Comisión Cuarta. Noticia en desarrollo. La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría abrieron indagación contra David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes, por su presunta participación en irregularidades en nombramientos del SENA. Fuentes de la Corte Suprema confirmaron que el alto tribunal investiga al expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ante las denuncias sobre irregularidades en nombramientos en el SENA. Los magistrados indagan una serie de conversaciones en las que Racero pediría puestos a Jorge Londoño, director de la entidad, para sus familiares. Incluso un nuevo capítulo sobre las irregularidades fue revelado por Daniel Coronel, quien entregó pruebas sobre gestiones para nombrar a un subdirector para, abro comillas, manejarlo. La Corte avanza con la recolección de evidencias para determinar si hubo un tráfico de influencias. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra la exdirectora del colegio, donde se quitó la vida del estudiante Sergio Urrego. La exrectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena, perdió su último recurso para intentar revocar la condena de 8 años de cárcel por los hechos que rodearon el suicidio del estudiante Sergio Urrego, ocurrido en 2014. La Corte negó un recurso de casación presentado por Azucena. La Sala inadmitirá la demanda que se examina, más aún cuando no se advierte que el recurso esté convocado a cumplir alguna de sus finalidades o que se haya vulnerado garantías de orden fundamental. La Corte documentó que en la institución educativa, con la anuencia de Amanda Azucena, se tomaron decisiones discriminatorias que llevaron al suicidio del joven por su condición sexual. Dicho suceso generó una serie de actos arbitrarios efectuados por parte de las directivas de la institución educativa, con los cuales se restringió e impidió el pleno ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso, educación, intimidad y desarrollo de la personalidad de los jóvenes Sergio David Urrego. Al negar la petición, Azucena no tiene más recursos para intentar revocar su sentencia. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1. Y regresamos en minutos. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Regresamos con Noticentro 1, emisión central. En Bogotá se activaron los protocolos de salud tras un aumento en los casos de tosferina. Bogotá enciende las alarmas por el aumento de casos de tosferina. Hasta la fecha tenemos 148 casos confirmados. La tosferina es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria también, que la produce una bacteria. Esa enfermedad es particularmente grave en los niños menores de 1 año porque puede causar síntomas respiratorios muy graves, dificultad respiratoria, apneas, que es que dejan de respirar, y pues los puede llevar a la hospitalización y a tener un caso fatal. Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud de Bogotá ajustó el esquema de vacunación. Ahora las embarazadas pueden vacunarse desde la semana 20 de gestación y los niños desde el mes y medio de nacidos. Las autoridades aseguran que la prevención es clave para evitar casos mortales. Si tienen niños menores de 1 año, sobre todo, que presentan síntomas de fiebre, dificultad para respirar, que se pongan morados, inmediatamente deben consultar al servicio de salud. Las vacunas son gratuitas y están disponibles en toda la red pública de salud. Las autoridades en Bogotá emitieron una nueva alerta por el pico de infecciones respiratorias en la capital. Bogotá enciende las alarmas por el primer pico respiratorio del año. Bogotá está atravesando el primer pico respiratorio del año. Hasta este momento, la semana epidemiológica 20, tenemos reportados alrededor de 760.000 consultas en todos los servicios por infección respiratoria aguda. La situación preocupa por el aumento de casos y la presión sobre los servicios de urgencias. Las autoridades sanitarias hacen un llamado urgente a la prevención y a no automedicarse. Los síntomas son muy variables. La infección puede empezar con una congestión nasal, rinorrea o mocos, como se conoce, tos, y puede presentarse fiebre en los casos más severos en los cuales se necesita que los pacientes consulten en los servicios de salud, especialmente los menores de 5 años, los mayores de 60 años. Los hospitales están reforzando su capacidad para atender la emergencia mientras hacen un llamado a la detección oportuna y el autocuidado. En Bogotá se redujo el riesgo de inseguridad alimentaria. Sin embargo, el acceso digno a los alimentos continúa siendo un renglón problemático en la capital.
La capital del país dio un paso contundente en la lucha contra el hambre. Según el DANE, en 2024 la proporción de personas con inseguridad alimentaria cayó del 21.2 al 13.9%, lo que significa que cerca de 564.000 habitantes dejaron de padecer esta situación. Estos avances se deben en gran parte a la estrategia Bogotá sin hambre 2.0, que articula esfuerzos con distintas entidades para ampliar la atención alimentaria. Tiene varios componentes que se complementan, que eventualmente llegan a diferentes poblaciones y garantizan que el esfuerzo, que va a ser superior a los 4 billones de pesos en los 4 años, produzca un impacto real y concreto en todas esas poblaciones. En 2024, más de 870.000 personas fueron apoyados mediante comedores comunitarios, el programa de alimentación escolar y transferencias monetarias a población vulnerable. La ciudad, además de sumar esfuerzos con el sector privado y organizaciones internacionales, aún enfrenta un gran desafío. Bogotá fortalecerá su seguridad con drones como parte de una nueva estrategia que busca frenar la oleada de robos. La concejal Diana Diago lideró la aprobación del Acuerdo 143 de 2025 que ordenó el fortalecimiento de drones, una herramienta para mejorar el patrullaje y la respuesta ante el crimen. La Secretaría de Seguridad y la policía se pongan de acuerdo para que estos drones estén en funcionamiento y cumplan con las competencias que tiene la policía en términos de vigilancia. Actualmente la ciudad cuenta con solo 12 drones, que el año pasado sumaron más de 25.000 horas de vuelo y permitieron 160 capturas. El tema de seguridad, o más bien de inseguridad en Bogotá, es un problema estructural. Así de que entre más avancemos en tecnología, en innovación, en herramientas para nuestra fuerza pública, es mejor. Estas herramientas tecnológicas es lo que tenemos todos los días, cada vez más que usar para ser más eficiente en la lucha contra el crimen en Bogotá y en Colombia. Ahora se espera la pronta sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para que la iniciativa entre en vigencia. En Antioquia, un trágico accidente en la vía que comunica el municipio de Caldas con Amagá dejó la cifra de 2 muertos y un niño herido. Así fue el angustioso rescate de un niño que resultó herido de gravedad en la vía que comunica Caldas con Amagá en Antioquia. Según la investigación, el camión en el que viajaba el menor perdió el control y se estrelló contra un reconocido establecimiento comercial. En este procedimiento fallecen 2 personas, una de sexo masculino, una de sexo femenino, y se encuentra lesionado un menor de 6 años que en este momento se encuentra estable y fue remitido al centro asistencial. Según las autoridades, las víctimas son el conductor y su acompañante y a esta hora se investiga las causas del accidente. Un bus del servicio público fue el protagonista de un volcamiento que causó un grave caos vial y dejó al menos 12 pasajeros heridos. El bus del SITP protagonizó un aparatoso accidente en la mañana de este viernes 23 de mayo en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El vehículo chocó contra un poste y terminó volcado sobre la vía en la calle 64K, dejando 12 personas heridas. La emergencia movilizó 6 ambulancias y unidades de bomberos. Asimismo, las autoridades cerraron la vía para atender el caos generado. En Noticentro 1, noticias que tocan el alma. Hoy les contamos la historia de 3 perros que hacen parte del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta en Antioquia y que trabajan incansablemente para salvar vidas. En la tragedia de Sabaneta, entre barro, escombros y 5 vidas perdidas, 3 rescatistas caminaron en 4 patas. Apolo, Drin y Milú. Ella blanca con negro, border collie de mirada firme, se metió donde nadie más pudo. Se lesionó buscando vida. Está próxima a cumplir 5 años y lo celebra como una heroína. Es importante tener en cuenta que durante las labores de búsqueda y localización de personas, tanto nuestros caninos como nosotros, como guías y rescatistas, estamos expuestos a muchísimos riesgos durante la operación. En este caso, y desafortunadamente, una de nuestras caninas, Milú, sufrió una lesión en una de sus patas. No usan botas ni cascos, pero saben exactamente dónde buscar. Apolo es fuerza, Drin es precisión y Milú es corazón. No ladran por susto, ladran cuando encuentran. En el desastre son esperanza con cola y tienen un olfato incomparable. Milú se recupera, sus patas descansan y su historia sigue latiendo, porque hay héroes que no hablan, pero salvan.
Y preste mucha atención porque perritos y gatitos están en busca de un nuevo hogar. Este sábado 24 de mayo, el Centro de Felicidad de Chapinero será el escenario de una emotiva jornada de adopción liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, más de 50 perros y gatos rescatados del abandono y el maltrato esperan encontrar una segunda oportunidad en un hogar lleno de cariño. Tenemos muchos perros y gatos que han sido víctimas de todo tipo de maltratos, abusos, que han sido víctimas también de accidentes y que por llamado de la comunidad rescatamos desde el instituto e iniciamos su proceso de rehabilitación. Para adoptar es necesario ser mayor de edad, llevar la cédula, un recibo de servicio público y un video del lugar donde vivirá el nuevo integrante de la familia. En un consejo de seguridad en Medellín, el alcalde de la ciudad y el gobernador de Antioquia le pidieron contundencia al gobierno frente a los grupos armados. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentaron al gobierno una radiografía de la violencia que hoy enfrenta el país en distintas regiones, expresaron sus diferencias con los recientes acuerdos y pidieron más contundencia. Y lo que nos corresponde de aquí en adelante es repetir a la saciedad que se necesita es arreciar operaciones para poder imponer la seguridad. Y le hemos pedido al ministro de Defensa arreciar en contra de esas estructuras criminales. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también se pronunció. Y se seguirá adelantando una ofensiva muy contundente. Alcaldes de la región pidieron más seguridad en sus municipios y en los 9 ejes viales del departamento. En combates con la fuerza pública en Palmira Valle fue dado de baja un integrante del Frente Adán Izquierdo. Luego de 2 horas de combate en el corregimiento de Tenjo, ubicado en zona rural del municipio de Palmira, las tropas del Ejército Nacional dieron de baja a un integrante de la estructura Adán Izquierdo, quien estaría encargado de perpetrar múltiples actividades delincuenciales desde la organización. Durante la acción se incautaron 3 armas largas calibre 5.56, abundante munición y material de intendencia. El Ejército Nacional continuará sus operaciones para garantizar la seguridad en el suroccidente del país. En medio de las operaciones también se realizó el rescate de un menor de edad que hacía parte de las filas de la estructura Adán Izquierdo. El departamento de Caldas enfrenta 136 emergencias por cuenta de la temporada de lluvias. La Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas atiende las emergencias ocasionadas por la actual temporada de lluvias, dejando una persona muerta en las últimas horas. Encontramos alrededor de unas 10, 12 derrumbes y terminamos en el sector de la quiebra con un derrumbe mucho más grande. Actualmente el departamento de Caldas registra 118 movimientos en masa reportados en 18 municipios. Ha sido complejo, hemos tenido altas demandas de maquinaria amarilla en el departamento de Caldas, pero hace presencia el gobierno de Caldas hoy en territorio. La gobernación de Caldas recomienda a los habitantes mantenerse en alerta, especialmente a quienes habitan en zonas de riesgo, así como seguir las indicaciones de las autoridades. Para Noticentro 1 desde la ciudad de Manizales, Daniela Chaura. El dato económico. La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó a la empresa Alcanos devolver cobros injustificados a sus clientes. Después de las medidas en contra de Vanti, ahora la Superintendencia de Servicios Públicos toma acciones sobre la empresa Alcanos de Colombia. La entidad de vigilancia encontró alzas hasta del 51% desde enero, las cuales eran injustificadas sobre más de 1 millón de usuarios que tendrán que ser compensados. Se ordenó devolver las sumas cobradas en exceso y sin justificación al considerar que Alcanos contaba con las reservas suficientes de gas natural nacional para suplir con prioridad la demanda esencial. La compañía presta servicio en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima. ¿Qué está pasando con la libertad de empresa en el país? Gremios y expertos del sector eléctrico aseguran que las medidas del gobierno están poniendo en vilo la seguridad jurídica del país. La decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos prendió las alarmas del sector energético del país al considerar que no se está adelantando el debido proceso. Para Andesco, una vez se pone en vilo la seguridad jurídica del sector, que pone en riesgo la confianza de los inversionistas. Otra vez el gobierno toma medidas y hace pronunciamientos que va en contra del sector privado. Nos preocupa que se sigan yendo
las empresas en el país por el cambio de la seguridad jurídica. Y nosotros lo que más queremos es que haya estabilidad y el suministro de gas. El dirigente señala que la superintendencia está prejuzgando y no está dando oportunidad a la defensa. Estas empresas no han podido defenderse, no han entregado los descargos, pero ya les están obligando a hacer cosas que verdaderamente no tienen razón de ser. Para los expertos, los riesgos son latentes y se hace un llamado al gobierno. Desconfianza inversionista en un sector y en un servicio público que requiere de tanto desarrollo y que beneficia hoy a más de 38 millones de colombianos. Se espera actuaciones transparentes de las entidades de vigilancia. La DIAN reportó un aumento en el recaudo tributario durante el mes de abril. El reporte de la DIAN muestra un crecimiento en el recaudo tributario después de varios meses. Al mes de abril se llegó a los 94,62 billones de pesos, lo que representó un alza del 9,7% frente a igual periodo del año anterior. Se destacan las cifras y la solución que se dio a la parte sistemática, la cual presentó fallas en la semana. Nuestros servicios han sido plenamente restablecidos. Nuestro equipo técnico, junto con los expertos externos, trabajó durante una semana de manera ininterrumpida para diagnosticar el origen de la falla e implementar las soluciones necesarias. Los impuestos con mejor dinámica fueron la retención a la fuente y a las ventas a través del IVA, que marcaron 24 millones de pesos. En Noticentro 1 llegó la hora de los indicadores económicos para este viernes 23 de mayo. Trabajamos para garantizar la seguridad energética. Ecopetrol presenta lo que indican los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.165 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.140 pesos. Un euro cuesta 4.740 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 61 centavos. El precio interno se cotizó a 2.917.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 76 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65 con 1 centavo. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,82% a 1.654 puntos. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Hola, buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. El grupo colombiano Morat presentó su esperado disco Ya es Mañana, el quinto de su carrera. Con una gran carga musical influenciada por el pop rock de las décadas de los 80 y 90, regresa el grupo Morat. Ya es Mañana se titula su nueva producción musical, la quinta en su carrera, muy esperada por sus fanáticos, tanto que en plataformas como Spotify se convirtió en uno de los álbumes más preguardados del mundo. Volver a traer un poco el rock en español y lo que nosotros nos llevó a querer hacer una banda en primer lugar, y es la música de los 80, la música de los 90, las bandas. Y esto que hicimos con este disco es como nuestra versión de cómo nos imaginamos que esa música sea en el 2025. Son 14 canciones, de las cuales se han presentado algunos videos musicales, como el del tema Me Toca a Mí en colaboración con Camilo. Porque me toca a mí tener que tragar y que quiero. Y Vuelvo a Ti. Porque me tiene loco y me tiene jodido. No aguanto que la gente venga a preguntarse cómo llevar tocando tanto tiempo, porque no solamente es sacar canciones y trabajarlas para que suenen mucho en radio y en streaming, etcétera, sino también como ir a tocar y dar vueltas y vueltas por España, por Latinoamérica, por México y demás. Creo que eso también ha hecho también parte de que la gente se interese no solamente por jugar a poner el hit que está sonando en el momento, sino como a construir un catálogo como de discos y de canciones que la gente quiera oír independientemente de qué está pasando. En el marco de la promoción de este disco, continuarán con su gira Asuntos Pendientes 2025, que los llevará por lugares que quedaron pendientes en su anterior tour. Con un reconocimiento muy especial a la cultura cundiboyacense, finalizó la 8ª edición del Bogotá Fashion Week. La pasarela estuvo a cargo del diseñador Cubel. El cierre de la 8ª edición del Bogotá Fashion Week estuvo a cargo del diseñador Cubel, quien presentó su colección Entre Tejidos, una propuesta cargada de simbolismo inspirado en la cultura cundiboyacense.
Esta región, ubicada cerca de las montañas, se ha enfrentado condiciones climáticas que históricamente llevaron a sus habitantes a cubrirse con fibras naturales gruesas como la lana, dando origen a las prendas icónicas como el poncho y la ruana. Entre tejidos destaca siluetas deportivas y juegos de capas que combinan materiales diversos como el paño, tejidos en 2 agujas y bordados artesanales. Estas técnicas reflejan el enfoque sensible de Cubel hacia los procesos de co-creación con comunidades artesanas. La paleta de colores de la colección transita desde tonos tierra, grises, crudos y verde militar, hasta rojizos y negros, evocando los colores del paisaje montañoso y las prendas tradicionales. También se evidencian influencias de comunidades indígenas que han habitado en estas regiones. Cambiamos de tema para contarles que los saberes afrocolombianos recibirán un homenaje muy especial este fin de semana aquí en Bogotá. El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en Bogotá, acoge el segundo encuentro afro hasta el 25 de mayo, una celebración de la afrocolombianidad y la herencia africana. Además, se lanzará el Festival del Biche, resaltando el valor cultural de esta bebida ancestral. Es importante porque se hace una resignificación, pero también se hace un proceso de promoción de esa patrimonialización y de todos los elementos de la planificación cultural en torno a este activo biocultural tan importante como es el biche y sus derivados de la caña de azúcar. El evento reunirá emprendimiento, artistas, sabedores y emprendedores de todo el país. Esta bebida le saca el frío de donde lo tiene, es muy bueno para los bronquios y además esta es nuestra leyenda, el sabor de nuestros ancestros. Bueno, el biche como tal viene siendo un aguardiente, un destilado de caña que se produce en el territorio del Pacífico colombiano. Este viene del Chocó. La palabra se denomina biche porque la caña de azúcar no llega a estar en su punto de maduración, todavía está verde, biche. Entonces, ¿qué es? Un aguardiente como tal. Una cita imperdible para vivir la riqueza de la cultura afrocolombiana. La película Un poeta, cuota colombiana, en la edición número 78 del Festival de Cine de Cannes, recibió hoy un importante premio en la categoría en la que participaba. Un poeta El cineasta Simón Mesa volvió a dejar el nombre de Colombia en alto. Fue destacado en el Festival de Cine de Cannes por su película Un poeta, recibiendo el premio del jurado en la categoría Una cierta mirada, que reunía historias inspiradoras de diferentes países. Como un sempiterno, un perpetuo soñador. Es como un empujón para seguir haciendo películas, que es un proceso bastante difícil, complejo, lleno de emociones, una montaña rusa. Entonces, llegar a estos momentos es como un descanso, un pequeño descanso. Poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este... La cinta cuenta la historia de Oscar, un poeta recorrido al que la vida no lo ha tratado muy bien. Su vida cambia cuando encuentra en una adolescente el aliciente que necesitaba para rescatar su pasión y de paso ayudar a cultivar el talento para los versos de la estudiante. Sin duda, este es un reconocimiento muy importante para Mesa, quien en 2014 también recibió una Palma de Oro en este mismo evento por su cortometraje Lady. La cantante caleña Fanny Lu regresa a la escena musical con un disco que rinde homenaje a lo que ella ha vivido en esta industria. Luego de más de una década sin lanzar un álbum de estudio, Fanny Lu regresa con Una vida bien vivida, su nuevo trabajo discográfico. Este proyecto no solo representa su evolución artística, sino que también celebra sus 20 años en la música. Es casi que un álbum lleno de cartas de mí para mí. La honestidad nos permitió realmente en cada canción dejar plasmada una enseñanza de mi vida, un aprendizaje, un momento importante. Me conmueve mucho porque fueron casi que terapias hermosas de vivir. El álbum incluye 10 temas, iniciando con sus 2 primeros sencillos, La mujer que soy y Me gustan los hombres, una colaboración con la estrella del vallenato, Ana del Castillo. Me gustan los hombres junto a Ana del Castillo. Después de darle garrote, llegó la hora de reconocer que los hombres, cuando te complementan, te acompañan, te hacen feliz, son valiosísimos en tu vida, y cantárselos, importantísimo. Y Ahora me río es esa canción que te invita a ver las experiencias dolorosas por las cuales has llorado, que después has aprendido que realmente no son tan terribles, que el mundo no se acabó, que no te moriste,
que te dejen una enseñanza y mirar para atrás y decirme, bueno, lloré tanto, pero ¿saben qué? Ahora me río. Producido por José Gaviria, su amigo y productor desde el principio, Una vida bien vivida es un testimonio musical de sanación, experiencia y amor propio. Ya no soy más la víctima. El cantante colombiano Fonseca nos acompañó hoy en Personajes Noticentro 1 para hablar de su nueva canción, una colaboración muy especial con el panameño Rubén Blades. El color de las flores, de mi vieja guitarra, de mis primeras canciones. Estamos escuchando Nunca me fui, la nueva canción del cantante colombiano Fonseca, en la que tuvo la oportunidad de cumplir un gran sueño, cantar con uno de sus artistas preferidos, Rubén Blades. Gracias a Dios porque nada ha faltado, solo los míos que están de aquel lado. Pues sin duda, para mí eso es una historia muy bonita y sobre todo ese principio es una belleza haberme encontrado a Rubén hace 7 años caminando por Nueva York y de pronto cuando yo lo veo, además en la mitad de Times Square, que es toda esta multitud, y veo yo a Rubén Blades caminando por ahí, me acuerdo, maestro, ¿qué tal? No sé qué, y la verdad que él fue muy especial, me reconoció y le dije, yo soy un gran admirador, bueno, hablamos ahí un momentico, le pedí la foto, y es que desde siempre, mucho, para mí canciones de Rubén como por ejemplo Amor y Control tal vez es de las que más me ha marcado en la vida, Buscando Guayaba, obviamente Pedro Navaja, Plástico, bueno, una cantidad de canciones, pero hoy en día estar llevando con él ese mensaje de amor a la tierra, de conexión a las raíces que nunca se pierde, de tanta gente que hoy en día está migrando por el mundo, pero que al final del día el corazón siempre queda clavado en el lugar donde nació, ¿no? Es como, es ese mensaje de que de donde vengo, igual nunca me fui, ¿no? Y creo que en un momento como el que estamos viviendo es un mensaje muy, muy poderoso, muy importante y por eso cuando tuvimos la canción, pues me aventuré a entrar pues como en esa manera de llegarle a Rubén, de hacerle conocer la canción y fue increíble porque desde el momento así cero le encantó, aceptó la invitación y ha sido pues como de no creer. Buenas noches, esto es Noticentro 1, última emisión, hoy es viernes 23 de mayo, yo soy Margarita Ortega. Y yo soy Joan Avellaneda, estas son las noticias más importantes en Colombia y el mundo hoy. Bienvenidos. Gobierno Nacional oficializa creación de zona de ubicación temporal para disidencias FARC en el Catatumbo. Inicia desplazamiento de guerrilleros del Frente 33. Nos están matando a nuestros hijos y nadie detiene esta tragedia. Fuerte llamado de madres del Catatumbo al presidente Gustavo Petro. Inminente paro arrocero en Colombia. Sector advierte que bloquearán vías si gobierno no cumple con acuerdos. Medidas en regiones por gran paro nacional convocado por presidente Petro. Natalia Molina, nueva directora del Departamento Nacional de Planeación. Presidente Petro viaja a Ecuador a posesión de Daniel Noboa. Mininterior Benedetti queda con funciones presidenciales. Bancada de gobierno presentará nueva ponencia sobre la reforma laboral. Investigan a congresista David Racero por nombramientos en el SENA. En firme condena por suicidio de Sergio Urrego. Alerta en Bogotá por tos convulsiva. Hay pico de infecciones respiratorias. Persiste inseguridad alimentaria en Bogotá. Otra sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos por alzas en el gas. Y en las noticias del entretenimiento, furor en las redes sociales por el lanzamiento del disco Ya es Mañana de Morat. Porque me tiene loco y me tiene jodido. Noticia del día. El presidente Gustavo Petro autorizó una zona de ubicación temporal durante 7 meses en Tibú, norte de Santander, para el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Hace apenas 2 semanas, alias Andrei, jefe del bloque Magdalena Medio y responsable del Frente 33 de las disidencias de las FARC, habló con Noticentro 1 sobre la posibilidad de avanzar en el proceso de paz mediante la creación de la zona de ubicación temporal. La zona de ubicación temporal es un espacio donde van a llegar unidades nuestras. Esto pues está dentro del marco de la ley 2272 y efectivamente se hace en un estado avanzado del proceso de diálogo, el proceso de conversación. Objetivo de la SUD,
es continuar con el proceso de diálogo, continuar con la implementación de las iniciativas que ya han sido aprobadas y bueno, los protocolos, acuerdos y todo lo que hemos venido trabajando todo ese tiempo en los diferentes ciclos. Y ese paso acaba de oficializarse. Este viernes el presidente Gustavo Petro firmó la resolución 161 del 2025 que crea una zona de ubicación temporal en zona rural de Tibú, norte de Santander, para el Frente 33 de las disidencias. Allí, al menos 400 integrantes se preagruparán para avanzar hacia la reincorporación. Nosotros hemos querido la paz y precisamente por eso hemos buscado alternativas de diferentes formas para generar tranquilidad. Tendrán 45 días para llegar a la zona donde se suspenderán las órdenes de captura y extradición. Sin embargo,